¿Sabías tú que si las personas dejaran de utilizar el crédito, todas las corporaciones financieras se irían a la quiebra? Para entender esto tenemos que entender cómo funciona el dinero y qué respalda el dinero y cómo funcionó el dinero y cómo se creó el intercambio comercial. Porque para eso tenemos que entender que anteriormente no había la moneda como tal. Había lo que se llamaba el trueque, o sea que las personas intercambiaban bienes y servicios. Si yo producía una cosa, la intercambiaba con lo que producía otra persona y eso permitía que las personas pudieran acceder al producto que otra persona producía a cambio de lo que esa persona le daba, así viceversa. Después de eso, como era un medio muy limitado, se vieron la necesidad de utilizar metales como la plata, el oro y así mucho, el cobre, etcétera. Muchos metales que se vieron la necesidad de ir utilizando esos metales para poder intercambiar como moneda de curso legal. Pero a través de la historia hemos visto que siempre los que han sabido comercializar con el dinero se han beneficiado de alguna u otra manera con la complicidad del mismo Estado corrupto. Y para eso tenemos que remontarnos al siglo XVIII, donde estaban los titanes de las industrias como Henry Ford, los DuPont, que fueron los fundadores de la General Motors, estaba JP Morgan, Rockefeller, Cornelio Vanderbilt, que fue el fundador de casi toda la industria ferroviaria en los Estados Unidos, estaba el titán Andrew Carnegie, etcétera. Muchas personas que fundaron los cimientos del desarrollo que tenemos hoy en día como sociedad en nuestros tiempos modernos. Y para entender todo eso sobre la deuda, digamos que el gobierno, a través de las leyes fraccionarias, cuando el dinero dejó de estar regulado por el patrón oro, pasó simplemente a ser un papel nada más, donde el gobierno tiene la potestad de imprimir esto a como él le dé la gana. O sea que si tú tienes un dólar y el gobierno, al momento que imprime otro dólar, este dólar ya no vale un dólar, vale la mitad. Y si el gobierno imprime otro dólar, ¿qué pasa? Ya pasa a valer menos de lo que tú. Y es así como el dinero que nosotros conocemos como tal, que dejó de respaldarse en el patrón oro, pasó a ser simplemente dinero fiduciario, una basura, simplemente un papel. Y así sucesivamente nos esclavizan. Pero lo que te quiero mostrar es como los bancos, el Estado le dio la potestad de utilizar las leyes fraccionarias, como el banco puede crear dinero de la nada. Digamos que yo voy al banco y meto este dólar. Según las leyes fraccionarias, el gobierno le permite al banco sobre este dólar, crear 9 más. O sea que yo pongo ese dólar en el banco y va otra persona, digamos va Juan y pide un préstamo de $10. El banco sobre esto puede crear 9 más. O sea que yo meto un dólar y el banco puede crear $9 de la nada. Así, porque las leyes le permiten y el Estado corrupto le permite al banco y por eso han destruido la economía como la vemos actualmente. Los bancos han destruido la economía. Entonces, esa persona pide $10 prestado, pero únicamente yo metí. ¿Y cuánto creó el banco? 9. Y más el dólar que yo tenía, prestó 10. Resulta que el banco a esa persona le prestó esos $10 y le cobra un 30% más o menos anual sobre ese préstamo. O sea que el banco con mi dólar creó 9 más y se va a ganar $3 más de interés. O sea que el dólar que a mí me devuelve mi dólar, y eso que no me lo devuelve completo, porque hay gastos administrativos que si yo meto este dólar ya no me lo va a volver completo, me va a volver por ahí 80 centavos. O sea que se gana el 20% de mi dólar, más 9 que creó, más 3 que se ganó de interés. ¿Cuántos son? 9 más 3, ¿cuántos son? 12, más 20 centavos que me cobró a mí por mantener mi dinero en el banco. ¿Cuántos fueron? Eh, 12.20 centavos de dólar. O sea que de ahí creó el banco, creó casi $13 de la nada, porque las leyes le permiten al banco crear dinero de la nada. Y para que entendamos eso, hasta dónde se remonta esto, porque a veces nosotros, al no entender estas leyes del dinero, nos esclavizan. El sistema nos esclaviza de por vida. En 1900
1800, en el siglo XVIII, cuando estaban todas estas guerras que estaba Henry Ford con DuPont, que era el fundador de la General Motors. Resulta que ellos estaban en esas competencias de los precios y resulta que Henry Ford baja los precios de los carros. Y eso, pues, se dispararon las ventas de Henry Ford y las ventas de la DuPont y de la General Electric se estancaron. Y entonces tienen una conversación DuPont con JP Morgan, que es el banquero, el que prácticamente creó la banca que conocemos hoy. Entonces, DuPont le dice que está preocupado porque Henry Ford bajó los precios de los carros y que no puede competir con ese costo, porque Henry Ford fue el único empresario de la historia que pudo burlar el fideicomiso, construyó un imperio sin pedir un dólar prestado, o sea que, porque Henry Ford sabía que la deuda es un instrumento para esclavizarte y por eso él no pedía dinero prestado a ningún banco. Pero cuando está hablando DuPont con JP Morgan, le comenta esa inquietud. Y resulta que JP Morgan le hace la propuesta que por qué no le regalaban los carros a las personas. Y, y DuPont pues se escandaliza, ¿cómo se te va a ocurrir regalar los carros a las personas si eso nos cuesta dinero? Y le dice JP Morgan, no, le vamos a hacer creer que le regalamos las cosas. Y así surgieron los créditos para automóvil y eso se fue extendiendo a todos los artículos y servicios que las personas necesitan hoy en día. ¿Y cómo lograron hacer eso? De que la persona que iba y miraba un carro y no tenía el dinero para comprar ese carro, automáticamente los de los concesionarios DuPont los transferían al banco de JP Morgan. Le hacían un estudio de crédito, JP Morgan le daba el crédito para el vehículo más los intereses que se cobraban. O sea que JP Morgan le pagaba el carro a DuPont y automáticamente la persona quedaba con una deuda con el banco. Y así tenía que devolver tanto lo prestado como los intereses que le imponía JP Morgan. Y es algo que fue tan revolucionario que se extendió a todas las cosas que tú necesitas. Si tú necesitabas una cama, pues el banco te prestaba y pagabas el crédito más los intereses que te imponía el banco. Si tú necesitabas un televisor, eso, el banco te presta y así sucesivamente hasta que se extendió a todo lo que vemos hoy en día. Hoy en día, si tú necesitas un carro, el banco te presta ¿qué? A, a 6 años. Si tú necesitas una casa, el banco te presta a 30 años y paga 3 veces esa casa. ¿Y quién se aprovecha de eso? El sistema financiero, porque el banco crea dinero de la nada. Así que si las personas entendieran esto y no pidieran dinero prestados a los bancos, todos los bancos desaparecerían de, del sistema, porque los bancos son los que han destruido la economía, porque crean dinero de la nada. Y cada vez que el banco crea dinero de la nada, el dinero que está en circulación pierde su valor, porque antes este dinero estaba sustentado en oro, era un certificado del oro que tú tenías en una O en el banco. Por eso decía 1.000 pesos oros o $5 oro. O sea que eso está representado en oro. No se podía imprimir más de lo que valía el oro que había como soporte de ese dinero. Pero cuando Nixon eliminó el patrón oro del dinero, esto simplemente pasó a ser papel, dinero fiduciario que el gobierno y los bancos imprimen a su antojo y cada día nos esclavizan más y han destruido la economía a través de ese método. Entonces, por eso, cuando tú entiendes esto, tienes que mirar cómo tú construyes activos reales. Si tú tienes una propiedad, no se puede construir una de la nada, ¿verdad? Si tú tienes oro, no puedes construir oro de la nada. Y es por eso que los ricos en sí se enfocan en construir activos reales, no en tener dinero físico, porque este dinero como tal, digamos que tú tienes $1.000.000. ¿Y qué pasa si el banco o el gobierno decide que cambie ese dinero? Vas a perder tu dinero. Es como hablaba con una persona de hace años de Nicaragua, que habían personas que tenían bultos de dineros en sus casas y cuando subió Daniel Ortega al gobierno que cambió la moneda, todo ese dinero dejó de tener valor, y como lo que sucedió en Venezuela. Toda esa gente que tenía muchos dineros en bolívares, ¿y qué pasó? Cuando ese dinero dejó de valer, quedaron en la ruina. Pero ¿qué pasa si fueran tenido activos reales? No pierde su valor. Y es por eso que la deuda es un instrumento para enriquecer más a los ricos y
y empobrecerte a ti. Tienes que aprender sobre el dinero porque de lo contrario, toda una vida serás esclavos y te van a robar tu vida en pos de este papel de mentira. Dale like, comenta y comparte para más contenido de inteligencia financiera y entender muchas cosas que normalmente nosotros ignoramos y nos esclavizan por nuestra ignorancia.